Hola, bienvenido a la lección 5. Estamos por iniciar. Ni siquiera lo voy a decir porque sé que ya oraste. El tema 5, la Biblia, es uno de mis temas personales más apasionantes. Me encanta la Biblia, me encanta aprender sobre ella. He hecho muchos cursos sobre la interpretación de la Biblia, investigación sobre la Biblia, muchas cosas que realmente me han gustado y por eso quiero transmitírtelo a ti. Pronto, como ministerio, estaremos sacando un curso que se llama el curso intensivo de la Biblia, donde podrás aprender muchísimo y te invito a que lo esperes, a que estés pendiente de nuestras redes sociales para que lo puedas realizar en el momento que salga. La Biblia es un gran libro porque es un libro muy personal y a medida que empezamos el estudio, piensa en estas preguntas personales. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? ¿Puedes recordar un tiempo específico cuando la Biblia causó un impacto personal en tu vida? ¿Qué pregunta bíblica tienes siempre que quisiste que alguien te responda? Si es así, ¿tienes alguna pregunta que te gustaría saber? Escríbela por WhatsApp o por el correo y con gusto te estaré respondiendo. Un poco de historia. La Biblia es único por su continuidad. La palabra viene del griego biblios, que quiere decir libros, que dividen dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. En total son 66 libros. Fue escrita en un periodo de 1600 años, aproximadamente, y 40 escritores tuvieron que ver en esto. Lo más curioso es que estos escritores eran de diferentes familias, de diferentes lugares. Algunos de ellos nunca se conocieron entre sí, pero todos hablaron de lo mismo, de la redención del hombre por medio de Jesucristo. Seguimos. El contenido es impresionante. Trata sobre el destino del hombre y la naturaleza del pecado y su redención. Ningún otro libro en la Biblia, en la historia de la humanidad, ha tenido tanta continuidad. Hay libros que se han considerado como una pieza maestra de literatura, pero ninguno de Shakespeare, Milton, Homer, Dickens o mirarse ha sido considerado con comparación a la literatura de la Biblia. La Biblia es un libro único por su traducción y circulación. La traducción a otros idiomas. La Biblia pasó por periodos muy difíciles en su traducción. La Iglesia Católica prohibió que la Biblia la leyeran por la gente común porque pensaba que la gente no la podía entender. En el 1233 la Biblia solo se podía leer en latín, pero no todos podían entender latín, evidentemente. Inventa la imprenta y aumentó el interés de publicación de la Biblia en otros idiomas. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Imagínate, algunos no la quieren leer hoy, mucho menos querrían escribirla para tenerla. En 1500 el mundo se rebeló contra la Iglesia Católica por medio de la Reforma, que muchos quisieron leer la Biblia en idioma que se entendía. Quiero que en este momento vayas a a YouTube, y busques la historia de Martín Lutero y las reformas luteranas. Puedes ver el video que dura 12 minutos, un video corto, o hay otros videos que duran más. Dispone de ese tiempo, toma la bitácora, anota en la bitácora lo que aprendiste sobre la historia de Martín Lutero y luego continuamos el video. Si ya lo has hecho, seguimos por acá. La Biblia es un libro único por su traducción y circulación. Y terminamos la parte donde dice que la iglesia se opuso a la entrega de la Biblia, pero enfrentó la rebelión y por eso logramos tener acceso a la Biblia. Esa es una historia muy bonita, así que léela, por favor. Circulación. Se ha vendido muchísimo, millones de copias en el libro de mayormente de más amplia distribución en la Biblia. Y lo triste es que muchos no la leen cuando el Señor nos manda a hacerlo. Muchas personas tienen Biblias en sus casas, pero nunca las han tocado. No sé si has llegado a alguna casa donde tienen la Biblia abierta, no estoy seguro si es el Salmo 101, si no me equivoco, y siempre está abierta ahí y la tienen como un adorno, por decirlo así. Para eso no es la Biblia no es un adorno, la Biblia no es
o un libro de consultas gratis. La Biblia no es un pasatiempo. La Biblia es la palabra de Dios y por eso debemos manejarla, conocerla, estudiarla a profundidad y aplicarla en nuestra vida. La Biblia es un libro único por su supervivencia. Como les decía, hay muchas personas que se han levantado para poder exterminar esta palabra de Dios, pero hasta el día de hoy se ha sostenido. Lee eso en casa, por favor. La Biblia es única por su enseñanza y contenido, es indispensable para el cristiano porque estudiarla es un mandato, fue escrita para nuestra instrucción y es una norma de fe y conducta, produce resultados espirituales, penetra el alma y el espíritu, regenera el alma, santifica al creyente, redirige el camino y reconcilia el corazón. Pruebas de su origen divino, fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no puede ser refutada o dudada, contiene la revelación más sublime de Dios que el hombre jamás haya conocido. Proporciona luz salvadora a nociones de individuos y transforma la vida, su carácter. La expresión de Dios se encuentra más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Trata diversos asuntos, sin embargo mantiene la unidad del tema y se explica solamente admitiendo las figuras por medio redactora de Dios. Resultados del estudio y aplicación de la Biblia. Una base firme para la fe y la conducta, la continuidad presencial de Cristo, quien confirma la palabra de todas las señales prometidas, disfrutar del amor de Cristo, experimentar la libertad espiritual. Se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí ya ustedes deben haber estudiado esos libros, entonces, pero ahí los recalcan más. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el resto de los libros vienen ahí anotados para que ustedes los repasen. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer con la Biblia? Memorizarla, estudiarla, meditarla y obedecerla. Dice por acá la frase, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Nota final, ¿por qué nosotros no tenemos los libros apócrifos? Estos libros fueron adaptados a otras Biblias, por ejemplo la Biblia católica sí los tiene, nosotros no los tenemos porque fueron hechos en otra parte y no se cree o se desconoce realmente de dónde es su origen. Entonces decidieron las personas hace muchos años excluirlos de nuestra Biblia porque no son de una procedencia segura y no tienen un mensaje o un contenido que deba significar relevancia para nosotros. No fueron usados por el Señor Jesucristo, no tuvieron que ver con Jesús y no son mencionados en el Nuevo Testamento. Tienen una inconcordancia relacional con lo que dice la Biblia, entonces tampoco fueron adaptados. No se encuentran en la Biblia que usan los judíos y las escrituras fueron dadas a ellos. Memorice los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Antes de terminar, quiero darte un material extra que lo trabajamos desde el Ministerio de Jóvenes, acá sobre lo que es la Biblia. Quiero darte algunos principios de investigación bíblica que te van a ayudar mucho en este proceso. Esto lo puedes anotar en tu bitácora, lo que te parezca interesante. Dice que antes de enseñar debemos aprender, no debemos concentrarnos en transmitir un mensaje, sino en afectar la vida. El estudio profundo de la Biblia es la base de un ministerio, integrarnos de una manera creativa. ¿Cómo puedo ser mejor estudioso de la Biblia? Bueno, leer el texto bíblico, entender el texto bíblico, aplicar el texto bíblico y enseñar el texto bíblico. Errores de la lectura. Bueno, definimos el tiempo para leer la Biblia. Decimos, bueno, tengo 5 minutos, voy a leer un versículo. No, tomémonos tiempo ilimitado. No siempre podemos hacerlo, pero saquemos el tiempo para leer una parte significativa de la Biblia, no solo un pedacito o a veces, no. Entender la Biblia es un libro temático y no cronológico. No vamos a ver la Biblia como una parte, otra parte y otra parte. No, la Biblia es un solo libro, es una recopilación de libros, de cartas, es una recopilación de contenido escrito que nos va a ayudar en diferentes circunstancias y que no es específicamente separado, sino junto. La lectura del texto sin contexto, esto es muy importante. Si podemos leer una parte de la Biblia, voy a pensar en un ejemplo que les di anteriormente sobre el Apocalipsis, en donde dice que dejas los perros afuera,
Pero quiero darles otro ejemplo. Dice la Biblia que el Señor Dios envía a un hombre a una montaña para que mate a su hijo, Abraham, si no me equivoco. Si leyéramos solo esa parte de la historia, o el capítulo donde dice que él toma el cuchillo y lo va a incrustar por orden de Dios, diríamos, wow, qué Dios más violento, después de todo lo que hizo esperar y que quiera matarlo, pues no es una buena señal de Dios. Pero ese es el texto nada más. No estamos entendiendo el contexto, donde luego el Señor mismo le dice que se detenga y que era una prueba nada más de obediencia. No muere el niño, no hay un involucramiento de muerte, sino nada más era una prueba de obediencia. Entonces cualquiera diría, esto no tiene sentido si lee solo el texto, pero si lee todo el contexto, habrá entendido que era una prueba nada más de obediencia. La lectura antojadiza. Esto es algo que pasa muy curiosamente en nuestras iglesias, y es que leemos nada más lo que nos gusta escuchar, pero no leemos profundamente, sino que las frases bonitas o los versículos bonitos es lo que leemos de la Biblia, pero no leemos el resto, sino que descuidamos una parte de la palabra. Y la misma Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea correcto para toda buena obra. No debemos obviar partes de la Biblia o excluir partes de la Biblia. Sé que el libro de Números, por ejemplo, es un libro aburrido, pero no por eso debemos dejar de estudiar la cronología de las familias, de la historia de las familias en Israel. Podrás encontrar detalles importantes, las descendencias que tienen significados importantes que podremos ver más adelante. Quitémonos nuestras ideas preconcebidas sobre la Biblia. La Biblia no debemos leerla de una manera dogmática, no debemos, por ejemplo, este es un diccionario de la Biblia, es una guía para entender datos profundos sobre la Biblia, pero no debemos utilizar un libro que simplemente nos diga cómo debemos entender lo que estamos leyendo. La Biblia tenemos que tener la capacidad de entenderla por nosotros mismos. No necesitamos que alguien nos diga lo que debemos creer acerca de eso. Experiencial, a veces aducimos que todo lo que pasa en la Biblia lo contextualizamos en nuestra situación y no es así tampoco. Y la lectura alegórica es cuando buscamos o queremos insertar un significado espiritual en algo que tal vez no era espiritual, sino que era natural. La Biblia dice que penetra, permanece y transforma. Ya hablamos un poco sobre las falsas doctrinas en la clase 1, entonces todo eso lo voy a obviar. Cualquier información en contraria a la Biblia es una falsa doctrina. Vamos a ver 3 conceptos que tenemos de la Biblia, que son conceptos erróneos, y con esto quiero terminar. Dice que el primer concepto es que es un libro de buenos consejos. Sí, tiene grandes consejos, pero no es solo un libro de consejos. Que la Biblia es una compilación de buenas historias. Sí, hay historias apasionantes, pero tampoco es una compilación nada más de buenas historias. Y la Biblia es un repertorio de frases célebres. No, tampoco es esto una recepción para que saques frases célebres. La Biblia dice, y por último, no es un manual de vida. Y sé que esto lo hemos dicho todos lo hemos hecho. Realmente en algún momento todos hemos dicho que la Biblia es el manual de nuestra vida. Pero es un mal concepto porque nosotros realmente buscamos el manual de vida cuando las cosas nos salen mal nada más. Entonces no es bueno. Buscamos el manual de la refri cuando ya no sabemos qué hacer, pero antes de eso ni lo tocamos. Entonces no lo veamos solo como manual que consultamos en caso de que fallemos. Por último, quiero decirte que la Biblia es un libro bimodal. ¿Qué significa bimodal? Bueno, que fue escrito por hombres en la guianza del Espíritu Santo. Si hubiera sido escrito solo por el Espíritu Santo, nosotros probablemente no lo entenderíamos. Y si hubiera sido escrito solo por hombres, no tendríamos una parte espiritual a la cual seguir.
Entonces, es un libro bimodal. La Biblia es un libro que nos va a alinear con la enseñanza espiritual, pero también humana. Entonces debemos entender que muchas ideas, que muchas conjeturas, que muchas guías que habla la Biblia, las está hablando desde una perspectiva bimodal, o sea, espiritual, pero también humana. Termino este primer bloque de lecciones, estamos a punto de llegar a la mitad de la clase, espero que estés aprendiendo bastante. Dios te bendiga, nos vemos pronto.